Buenas tardes, damos comienzo a la cuarta mesa en el Congreso Internacional de Derecho Turístico y tengo el gusto de presentar y ser la moderadora de 4 expositores: Juan Carlos Benalcázar, María del Carmen Carmona Lara, Isaac Augusto Damsky y Enrique Rojas Franco. En primer lugar, escucharemos a Juan Carlos Benalcázar Guerrón. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Cursa sus estudios de doctorado en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Fue profesor en Ecuador y en la Universidad Internacional SEC. Fue asesor del Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, asesor parlamentario y director nacional de gestión de personal del Ministerio de Salud Pública. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas el Acto Administrativo en materia tributaria y el Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, valga la oportunidad para rendir un homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la sede de este evento. Igualmente un muy respetuoso homenaje al doctor Jorge Fernández Ruiz. Voy a disertar, tratando de ser lo más sintético posible, sobre el tema de la zona marítimo-terrestre, el régimen jurídico de la zona marítimo-terrestre en la legislación ecuatoriana, con una especial referencia al turismo. Va a ser para mí un verdadero reto ser sintético esta tarde, porque una abundante cantidad de normativa, especialmente reglamentaria, existe sobre la materia. La sistematización fue un trabajo bastante titánico, bastante arduo, así que más o menos algunos conceptos básicos de un ejercicio de sistematización, que espero que esté completo, es lo que voy a exponer. Pues bien, en primer lugar, hablar de la zona marítimo-terrestre implica aspectos relacionados con el derecho del mar, con el derecho internacional público. Yo tengo que confesar que no es mi especialidad el derecho internacional público, así que me he basado en el pensamiento de 2 autores ecuatorianos, de Julio Tobar Donoso y se me escapa el otro, que son una autoridad en esta materia. En Ecuador, dejando de lado una serie de antecedentes históricos sobre su posición o sobre su normativa sobre la delimitación de la zona marítimo-terrestre, nos ubicaríamos, para empezar, lo más reciente, en el año 1952, en que el Ecuador se adhirió a un protocolo de declaración de zona marítima, suscrito en Santiago de Chile. El Ecuador, Chile y Perú sostuvieron desde aquella época, frente a lo que las potencias extranjeras sostenían, una zona de dominio soberano de 200 millas marinas. Los Estados Unidos especialmente se oponían a esta delimitación de 200 millas y solamente querían que sean 12 millas marinas la extensión del territorio soberano en el mar. El Ecuador, Perú y Chile sostenían una tesis de 200 millas marinas, especialmente porque eran las áreas de influencia geológica y geográfica que se relacionaban con estos países, y especialmente reclamaban el derecho soberano de los pueblos a explotar los recursos naturales de estas 200 millas marinas. Los Estados Unidos y algunas potencias extranjeras, no les gustaba para nada este tipo de delimitación de 200 millas marinas. Mientras más pequeña sea mejor, especialmente por defensa de sus intereses. El Ecuador, Perú y Chile mantuvieron siempre su posición de las 200 millas marinas. Por eso, el Ecuador nunca suscribió la famosa Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas,
sino hasta que empezó a ver que sus intereses económicos, especialmente la zona de influencia, la zona que podía recibir beneficios de explotación en las 200 millas marinas, cuando vio que sus tesis habían sido ya respetadas. Esto ocurre en una reciente convención, o en la más reciente convención de Montego Bay, en Jamaica, donde empezaron ya a hablarse de una zona exclusiva de explotación económica que comprendía 200 millas marinas. Recientemente la Cancillería ecuatoriana ha declarado que es posible que ya el Ecuador se adhiera a la Convención sobre el Derecho del Mar, y porque encuentra que es conforme a los intereses nacionales. Hay el dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que en la legislación ecuatoriana se requiere cuando se trata de aprobar tratados de límites. Tiene que haber un dictamen previo de constitucionalidad de un tribunal, que existe ya desde el año 2003. Pues bien, esta pequeña introducción que nos permite ver que en el derecho ecuatoriano, ¿qué es lo que se considera la zona marítimo terrestre en el Ecuador? Primero, el mar territorial de 200 millas marinas, considerado como zona soberana. Además, el Ecuador también ha sostenido que conforma su espacio soberano sobre las aguas interiores, que serían aquellas que se cuentan desde las más bajas mareas y que se cuentan como límites desde los puntos más extremos de la costa. 200 millas marinas, aguas interiores, todo el subsuelo marino, toda la columna de agua, subsuelo marino, la columna de agua, el espacio aéreo que está por sobre el mar, pues se consideran como espacio soberano en el Ecuador. Y por consiguiente, podríamos decir que, desde el punto de vista ya del derecho administrativo, ya podríamos hablar o entender esto desde el punto de vista de la teoría del dominio público. Pues bien, este es el primer antecedente: la soberanía sobre el territorio marino y sobre espacios marinos, y una tesis ecuatoriana, chilena y peruana que reclamaron siempre una zona soberana de 200 millas marinas, a diferencia de lo que ocurría con ciertas potencias extranjeras, para variar los Estados Unidos, que no les interesaba o no les convenía este tipo de demarcación. Ahora pasemos a observar desde la perspectiva del derecho administrativo. Todas estas zonas, las aguas interiores, playas, subsuelo, la plataforma continental, constituyen bienes de dominio público, bienes de uso público. Nosotros conocemos que los bienes de uso público, al menos en el Ecuador, una definición muy antigua tiene en el Código Civil, que según pude observar, esta definición viene desde 1860, donde se dice que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Se podrá observar, la norma viene desde 1860, se puede observar lo criticable de ciertos conceptos y tal vez incluso la aplicación de algunas teorías que actualmente ya podrían estar superadas o por lo menos muy discutidas. Si el uso de estos bienes nacionales pertenece a todos los habitantes de la nación, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Sería el caso preciso de las playas, de las aguas marinas, de las aguas del mar, de las aguas interiores, del espacio aéreo. Una regulación más completa sobre el espacio, sobre la zona marítimo terrestre en el Ecuador se encuentra en el Código de Policía Marítima. El Código de Policía Marítima dispone, entre otras normas, que sobre las playas y sobre estos ambientes marinos no es posible, por ejemplo, concesiones permanentes o concesiones estables. Y dispone específicamente que no se puede mantener concesiones estables justamente para mantener
mantenerlos en su calidad de bienes de uso público. Pues bien, vemos entonces que toda la regulación sobre los ambientes marinos está en función, desde una perspectiva del derecho administrativo, está en función del uso público. Interesa este concepto para cualquier desarrollo turístico. Efectivamente, todos los espacios marinos constituyen bienes nacionales de uso público. Son de uso, el uso corresponde a todos los habitantes del Estado ecuatoriano, a todos los habitantes. Estas normas, a pesar de la antigüedad de la norma del Código Civil, que los bienes nacionales pertenecen a la nación toda, que las playas son bienes nacionales de uso público y por tanto pertenecen a la nación toda, deben entenderse actualmente dentro de un contexto constitucional. A pesar de que la norma sea de 1860, el texto, al menos en lo que yo pude descubrir, y podríamos decir, para entender también este contexto, ir atando cabos hacia lo que yo quiero llegar, la regulación del turismo, que la regulación constitucional actual dispone que el Ecuador es un Estado social de derecho. Una norma que, como nosotros sabemos, la cláusula de Estado social significa un Estado que interviene activamente en la modelación de la sociedad, a diferencia del Estado abstencionista liberal o el Estado policía. Esta norma me ha gustado siempre y he sostenido siempre en mi obra escrita, debe ser necesariamente concordada con la disposición del artículo 16 de la Constitución ecuatoriana, que dice que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución. ¿Por qué he sostenido siempre eso? Porque esta norma, la del 16 constitucional, nada más y nada menos que define cuál es el fin del Estado. El fin del Estado ecuatoriano está dado por el bien humano en sociedad. Lo he sostenido siempre como una interpretación. Respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución. Es decir, todos aquellos bienes necesarios a la vida humana. Los derechos individuales, sociales, económicos, culturales, los de tercera generación, etc. Un Estado social de derecho que además tiene por fin el bien humano, definido en el artículo 16. Evidentemente, yo les digo que este es un poema constitucional, porque lastimosamente la soberbia política que existe en el Ecuador hace que estas normas parezcan más bien un poema o una retórica. Pero esperemos que... Y me refiero muy concretamente a los procesos que está viviendo actualmente mi país con la intrépida e imprudente Asamblea Constituyente que ha llamado al presidente. Pues bien, sí, el Ecuador es un Estado social de derecho, pero reconoce que el Estado no es un fin, el fin es la persona. Todo esto que tiene que ver con la zona marítimo terrestre y el turismo, pues mucho. El turismo está involucrado y los bienes nacionales están involucrados en una idea de interés público, en una idea de interés general. Y el interés general es el bien humano, digámoslo así, según se desprende de la Constitución ecuatoriana. Están en función del bien humano. Y el bien humano es el interés público. Son bienes de uso público porque están en función del cumplimiento de los altos objetivos nacionales, que son lograr, en suma, y como primer principio, el bien humano. De aquí podemos entender la zona marítimo terrestre, la función que tiene para el desarrollo nacional. El Ecuador, en su Constitución también, tiene disposiciones importantes sobre el cuidado del patrimonio natural, justamente por el interés público, y como objetivos permanentes de la economía, el desarrollo sustentable y el mantenimiento de esta zona, de la explotación racional de sus recursos. Insisto, todo en función del bien humano. Pues aquí vendría ya una siguiente reflexión sobre el turismo. Ecuador es un país del tercer mundo, un país
rico lleno de pobres, con muchos recursos naturales, con muchos recursos turísticos, lastimosamente lleno de sus políticos y lleno de su gente. Y declara que el turismo es una prioridad nacional, una importantísima fuente de ingresos, de tal manera que la zona marítimo terrestre ecuatoriana se caracteriza, entre otras cosas, por la belleza de sus playas, por la cantidad de recursos y atractivos que tiene su geografía, y además el Ecuador posee una de las maravillas naturales más importantes del mundo, que son las Islas Galápagos. Pues bien, esta es una fuente importantísima de recursos económicos. De ahí que interesa al Ecuador definir cuál es su zona marítimo terrestre, de ahí que le interesa definir un régimen especial de sus playas, sus costas, su subsuelo, el uso del mar, etcétera, en función del cumplimiento de sus objetivos nacionales, que a su vez redundan en el desarrollo humano integral. El Ecuador tiene disposiciones especialmente reglamentarias, lastimosamente solo reglamentarias, no se han concretado en leyes, que reservan ciertas playas exclusivamente para el uso turístico. Existe al respecto algún decreto ejecutivo donde se dispone esta cuestión. Las playas, hay playas que son de estricto uso turístico y que no pueden ser destinadas a otros fines que no sean turísticos. Evidentemente, el presidente de la República y los ministros de Ambiente y de Turismo tienen que delimitar cuáles son estas playas. Pero al mismo tiempo también el Ecuador, muy preocupado por la conservación de sus espacios naturales, también tiene disposiciones en su Constitución sobre zonas especiales de administración territorial y especialmente relacionadas con la protección del entorno natural. El más claro ejemplo de este criterio de protección son las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos tienen un ecosistema muy frágil y la regulación del turismo en las Islas Galápagos es sumamente estricta. O sea, hay normas generales sobre el uso de playas, pero también normas especiales sobre ciertas zonas naturales protegidas. Y uno de los grandes ejemplos es las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos incluso no puede haber, hay normas especiales para la residencia incluso de ecuatorianos, y se limita mucho el turismo, no puede haber pesca deportiva, solo se limita la pesca artesanal. Hay lugares donde no se permite más que el buceo de snorkel, no se permite el buceo scuba, por ejemplo, es el buceo con tanque de oxígeno, sino solo con reglamentaciones estrictas sobre cuándo se pernocta en el mar, en las embarcaciones, cuáles embarcaciones pueden ser turísticas y cuáles no. Pues en fin, todo esto podemos ver que demuestra una preocupación del Ecuador por el uso racional de sus playas, y una conjunción del principio de conservación de los ecosistemas y la explotación racional sustentable en beneficio de la economía nacional. Hay zonas de playa que son de uso estrictamente turístico y hay otras que son reservadas, que son muy estrictamente reguladas el turismo. Entonces nos movemos, pues ustedes podrán ver la riqueza de ambientes que tiene el Ecuador. Pues para no demorarme más, les agradezco mucho y espero contestar alguna pregunta. Si no es en este momento, apenas exista una oportunidad, estaré aquí el día de hoy y el día de mañana. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor, y la verdad que ha sido muy ilustrativo su conferencia acerca del régimen jurídico de la zona marítima terrestre en Ecuador, en el cual, a partir de los conceptos básicos de la Constitución y de las distintas convenciones sobre el derecho del mar, partiendo del derecho internacional público, nos pudo explicar esa cuestión que no involucra solamente a Ecuador,
sino que creo a todos los países con costa marítima, que es la soberanía y las millas que deben incorporarse dentro del concepto de la soberanía. Evidentemente el derecho administrativo, como usted bien lo detalló, nos puede brindar todo lo que es el marco del uso de los bienes de dominio público y la protección que merece este uso y algunas zonas especiales como las Islas Galápagos. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a la doctora María del Carmen Carmona Lara. La doctora es especialista en Derecho Ecológico, doctora en Ciencias Políticas de esta universidad, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Publicaciones, cuenta con numerosas publicaciones en la especialidad, entre ellos legislación existente en materia de suelos en México, conservación y restauración de suelos, autoridades ambientales, la guía ambiental, notas para el análisis de la responsabilidad ambiental y el principio de quien contamina paga a la luz del derecho mexicano, la auditoría ambiental en Pemex y la certificación de programas de gestión ambiental, lineamientos para la elaboración y desarrollo del programa voluntario de gestión ambiental de la industria en México. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Yo también quiero, en este caso, agradecer y hacer un homenaje al doctor Fernández Ruiz, quien es quien nos convoca, uno de nuestros grandes administrativistas, yo diría que en América Latina y tal vez en el mundo, orgullosamente de este instituto. Y bueno, mi plática va a ser muy rápida y va a ir encaminada sobre todo a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que es el turismo, el ambiente en la legislación mexicana, y sobre todo si pudiéramos pensar en que lo que se vislumbraría como uno de los temas importantes sería llegar a un turismo sustentable y obviamente con el marco jurídico para que este pueda darse. Bueno, resulta que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que hay un principio básico, y esto lo ha hecho a través de una serie de reuniones en donde lo que se dice es que debe de haber un equilibrio entre el turismo y el medio ambiente, sobre todo atendiendo a una situación muy peculiar. Normalmente se habla de una escala nacional en donde se ponderan los elementos turísticos y elementos naturales de un país, pero desafortunadamente esta ponderación no se hace a la escala de las localidades en donde se llevan a cabo las actividades turísticas, y es por esto que el PENUMA dice que siempre se deben de relacionar estas actividades con la capacidad de sustentación de los recursos existentes en las zonas. Y entonces aquí siempre tendría que haber un análisis de cuáles son los elementos asociados a los impactos del turismo, y obviamente todo esto a partir de una concepción de desarrollo sustentable. En 2002 en Quebec se llevó a cabo una reunión internacional que se llamó de ecoturismo. Esto fue proclamado por Naciones Unidas, fue el PENUMA quien lo manejó, pero también se coordinó con la Organización Mundial de Turismo. Y resulta que más de 1 millón de participantes de diferentes sectores, el público, el privado y asistentes no gubernamentales, lo que pensaron era que Quebec era una buena ciudad, y esto se llevó a cabo entonces en 2002. En la Declaración de Quebec, lo que normalmente se trataba de vislumbrar era este nuevo concepto que aparecía en el sector turístico, y es esto del ecoturismo. Y lo que se dice en la Declaración de Quebec es que hay un interés de las personas sobre todo por ese reencuentro con lo natural, y que además aquí hay un vínculo muy importante entre la cultura, las zonas naturales, la tradición, las actividades, las comunidades indígenas y obviamente también todo lo artístico que finalmente tiene, vamos a decir, un campo que lo cubre o que es una pista de despegue, que es finalmente la sustentabilidad. Aquí se dieron una serie de elementos. La Declaración de Quebec es muy rica en esto, solamente voy a apuntar algunos que creo que son importantes. Y uno de ellos es que se dice que tanto los organismos de asistencia al desarrollo, que son los que en este caso se han vinculado a este esquema de ecoturismo, y los gobiernos de los estados deben de incluir mecanismos de regulación y control a escala nacional, regional y local
pero sobre todo atendiendo a lo que pudiéramos denominar indicadores objetivos de sostenibilidad, que obviamente estos tienen que ser acordados por los diferentes agentes. También lo que se pide ahí es que, con el fin de minimizar el impacto negativo tanto natural como comunitario, inclusive cultural, se requiere de una serie de herramientas de gestión para el crecimiento. Y uno de los elementos que se ha desarrollado en esta historia y que también se vincula con lo de la Zona Federal Marítimo Terrestre es precisamente estos criterios de zonificación. También se ve que es fundamental la ordenación territorial participativa, tanto en zonas naturales protegidas como en zonas de amortiguamiento o áreas de influencia, y también en otros lugares en donde, sin tener estas características legales, también se desarrolla. Aquí fue muy importante lo que se le pide en la Declaración de Quebec al sector privado. El sector privado lo que dice es que podría empezar a manejar eso del ecoetiquetado para demostrar sobre todo a sus clientes de que ellos forman parte de ciertas políticas al interior tanto de su empresa como de los grupos empresariales, ya que estamos en un mundo global, y que esto está, vamos a decir, con el etiquetado verde. También lo que se pide es que el sector privado fundamentalmente coopere con organismos no gubernamentales, así como en las políticas que tienen que ver tanto con la conservación de biodiversidad, para que todas las actividades que se lleven a cabo en las zonas siempre tengan una regulación. Y esta regulación tenga, vamos a decir, la parte formal, que son los reglamentos y las leyes, etcétera, y la parte, vamos a decir, informal, que tiene que ver, pero no por ello no obligatoria, que es todo lo que tiene que ver con los programas y planes de manejo. Hay algo también muy importante que ahora tiene un valor en el mercado turístico muy importante, y es precisamente la cadena de suministro. A lo mejor para nuestros participantes que no son mexicanos, no saben que uno de nuestros grandes destinos turísticos, que es el caso de Cancún, ha sido muy difícil de desarrollar precisamente porque casi todo se importa de localidades cercanas a lo que es Cancún, o ahora la zona maya, la costa maya, ¿no? Y aquí el problema es que también el ecoturismo y aquellas ideas de sustentabilidad que pudiéramos tener es que se tienen que tener mucha claridad en cuáles son también ciertas medidas que tienen que ver con la cadena de suministro para que la actividad turística sea sostenible. Porque finalmente es un consumidor y ese consumidor pues también altera por su actividad al ambiente. También aquí es muy importante el hecho de que el ecoturismo trae un componente muy interesante, porque no es un turismo a gusto del consumidor o del viajero, sino que lo que se sabe es que hay que educar al viajero. O sea, son nuevos destinos en donde se les tiene que dar ciertos principios de educación ambiental, en donde además es importante tanto la promoción intercultural como conocer cómo está el entorno y obviamente saber también cuáles son las actividades de conservación que se den en la comunidad. Obviamente esto tiene que ver con la diversificación del sector y sobre todo porque lo que se pide es que los operadores respeten el medio ambiente porque finalmente esa es su materia prima y su ventaja comparativa. También lo que se sabe es que las comunidades asentadas son fundamentales para tanto la venta del producto turístico como también para el desarrollo, la investigación y la sustentabilidad y la permanencia de estos destinos en el gusto de los viajeros a nivel internacional. Resulta que entonces uno de los grandes logros de la Declaración de Quebec fue por lo menos sistematizar los principios del ecoturismo, en donde ustedes pueden ver, aquí son muy generales, estamos hablando de que tiene que ver con todo lo que se lleva a cabo en zonas naturales o que tiene como preponderante punto de interés todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, con la naturaleza. Incluye además experiencias de aprendizaje y de interpretación. Por ello también se trata de una actividad que tienen que ser siempre de viajeros independientes, pero que normalmente también requieren de una cierta especialización. También lo que se debe de ver es que se minimice el impacto negativo y se apoya con esto también muchos de los aspectos que esto
se hace ya en algunas comunidades y en algunos países para las áreas naturales protegidas. Y bueno, una cosa es el ecoturismo y otra cosa es el desarrollo sustentable y lo que pudiéramos decir cuál es este turismo sustentable o estas partes. Por eso es que traigo yo a colación, en este caso, el artículo 139 de la Ley Ambiental de Cuba, en donde define expresamente qué es el desarrollo sostenible del turismo. Y dice aquí es que entonces es un mecanismo o un procedimiento tal vez o una metodología que permiten que se armonicen el empleo de potencialidades estéticas, recreativas, científicas, culturales o de cualquier otra índole de los recursos naturales que constituyen su base, con la protección de recursos y la garantía de que puedan proporcionar iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras. Además, dice este artículo 139 de la Ley Ambiental, de la Ley de Medio Ambiente de Cuba, que tiene que basarse en el respeto a la cultura nacional, sus expresiones territoriales, en la integración de las poblaciones locales, al desarrollo de sus actividades, contribuyendo obviamente con esto a la elevación de la calidad de vida de quienes habitan. Y bueno, también se habla de este turismo en áreas naturales protegidas, en donde se habla de que tendrán que hacerse conforme a una serie de reglas. Y bueno, permítanme hacer una pequeña reflexión respecto de cuáles son los derechos que finalmente están contenidos en esta nueva idea de combinar las cuestiones ambientales con la actividad turística, que finalmente es una industria. Bueno, resulta que son todos aquellos derechos que están derivados con un derecho a la vida y una mejor calidad de vida. Inmerso en el derecho al turismo sustentable está el derecho primero a la seguridad. Cuando estoy hablando de la seguridad, estoy hablando inclusive de cosas tan simples como el hecho de que yo me sienta segura a la hora de llevar a cabo a lo mejor actividad que normalmente no hago durante mi actividad cotidiana, pero por estar en un lugar, pues se me antoja hacer rapel, inclusive nadar, cosa que a lo mejor no hago cotidianamente. Y entonces aquí es un derecho a la seguridad. La gente paga por estar contento en un viaje y bueno, lo menos que quiere es regresar con una pierna rota o inclusive en un ataúd. Entonces, bueno, aquí el asunto es muy importante estos derechos de seguridad. Obviamente vinculados al derecho a la salud, el derecho a conocer el riesgo en el que se encuentra la persona, tanto desde el punto de vista de lo que se puede ellos mismos exponer al riesgo, porque finalmente estamos hablando de que por un lado también se habla de este turismo de aventura, como también conocer el riesgo que implica a veces meterse en una playa contaminada. Entonces, bueno, y el tipo de agua que a lo mejor está bebiendo en ciertos destinos turísticos. Obviamente esto se vincula con el derecho al medio ambiente, con el derecho al trabajo, porque estamos hablando de que el turismo se desarrolla a partir de ciertos elementos del derecho laboral que tiene que ver con prestaciones, con vacaciones, con capacitaciones, inclusive para el trabajo de los trabajadores turísticos, el derecho al esparcimiento y la recreación, el derecho a la cultura y a la identidad, obviamente el derecho a la educación, y a lo mejor pudiéramos hablar también hasta de un derecho a la lengua o al idioma, ¿no? En el caso mexicano, las bases constitucionales para el derecho turístico y el derecho al medio ambiente se encuentran en diferentes artículos. Aquí no voy a detenerme en ellos, ustedes los pueden ver ahí. Fundamentalmente, el que en el caso mexicano es importante de destacar es tanto el artículo 25, que proclama un derecho al desarrollo sustentable al imponer modalidades a la actividad productiva por cuestiones de conservación al ambiente, y el derecho de propiedad originaria de la nación sobre todos los bienes, dice la Constitución, tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, con un derecho originario y además un principio de conservación que desde 1917 contiene el texto. En el caso mexicano es importantísimo también el sistema de atribuciones y competencias, porque tanto el caso ambiental como el caso turístico se convierten en facultades que están dentro del sistema de concurrencia. Y un artículo que es el que ha sido el más importante para el control de ciertas actividades es el caso del artículo 115, en donde en el caso mexicano los municipios tienen una importante facultad que es la regulación de usos del suelo. Bueno, resulta que
si nosotros vemos, bueno, ahí están todos los derechos que también están asociados. En el caso de los derechos a los recursos naturales, en el artículo 27, también se encuentra vinculada en algo importante las diferentes leyes que se derivan y que serían aplicables al caso. Estoy hablando de la Ley Federal del Mar, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, que en estos momentos, el día 22 de octubre, entra en vigor, la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Asentamientos Humanos, y bueno, también todos aquellos principios, porque hay muchas más, pero todos aquellos principios que tienen que ver con garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado, propiciar el desarrollo sustentable, obviamente a través de la prevención y control de la contaminación y la protección al ambiente. Resulta que en el caso de México, aquí el asunto respecto de las facultades que en el caso ambiental y en el caso turístico tienen, resulta que las entidades federativas tienen facultades para emitir sus propias leyes y además para establecer su propia política. Aquí todavía no tenemos ese marco porque lo que se ha dado en la interpretación constitucional es que a partir del artículo 124, que ahí está el texto, que dice que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a funcionarios federales se encuentran reservadas a los estados, resulta que por la aplicación del artículo 73, en su fracción 29, en el G, en el caso ambiental, y la otra, en el caso tanto del deporte como del turismo, son otros incisos, resulta que entonces aquí todavía no tenemos el marco legal que nos distribuya las competencias en el caso turístico. Entonces todavía esta es uno de nuestros grandes vacíos. Aquí yo quisiera simplemente hacerles una reflexión que tiene que ver con lo ambiental. Resulta que cuando nosotros ingresamos al Tratado de Libre Comercio se nos hizo firmar un convenio de coordinación de cooperación ambiental en donde se nos define qué es la legislación ambiental y qué significa la aplicación efectiva de esta. Bueno, resulta que la legislación ambiental se centra en la normatividad y es la síntesis de la aplicación de todas las otras estratos o jerarquías que se tienen a nivel constitucional y de tratados internacionales. Expresamente el artículo 45 del Acuerdo de Cooperación nos dice expresamente qué es la legislación ambiental y es una serie, son todas aquellas reglas que tienen que ver con la prevención, el abatimiento, el control de una fuga, descarga o comisión de contaminantes, control de químicos y todo lo tóxico, incluyendo la información para que se difunda y obviamente la protección de la flora y la fauna, incluyendo áreas naturales protegidas. Estas son las leyes que finalmente se tienen que aplicar y en el caso mexicano, precisamente por este acuerdo de cooperación ambiental, si nosotros queremos aplicar la legislación, resulta que todas estas leyes tendrán que ser manejadas por todas las actividades turísticas, porque así lo establece no solamente nuestra Constitución, sino inclusive este acuerdo. Resulta que aquí el asunto fundamental es que para hacer valer los derechos en el caso ambiental requerimos fundamentalmente un derecho a la información, un derecho de acceso a la participación pública y un derecho de acceso a la toma de decisiones. En el caso mexicano, nuestro punto más álgido ha sido precisamente esta situación. En general, la actividad turística se puede asentar en donde quiera. Sin embargo, resulta que ahora ya no lo puede hacer en virtud de que hay ciertas restricciones ambientales. En el caso específico de la zona maya que les comentaba, allí existe un instrumento de la política ambiental que proviene de la Ley Ambiental Mexicana que se llama un Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio. En él participan los 3 órdenes de gobierno y resulta que ha sido precisamente a partir de en donde hemos encontrado una herramienta importante para este ordenamiento. Aquí finalmente también es una situación muy democrática porque se participa la sociedad en la emisión de la normatividad que tiene que ver con la formulación de los criterios que contiene el propio programa. Y también se involucra a la comunidad científica porque establece estos criterios a partir de
precisamente estudios, investigaciones y diagnósticos que nos pueden decir más o menos cómo está la zona y cómo proyectarla al futuro y cómo poder ordenarla. La definición de esta situación se encuentra en la ley y resulta que aquí lo importante es cómo insertar un criterio de planeación y de ordenamiento ecológico en las actividades turísticas y sobre todo con ello promover la participación social. Desarrollo sin planeación sabemos que finalmente nos lleva al caos, al desastre, y creo que en México tenemos en el sector turístico importantes muestras. El caso de Acapulco es muy importante. Y aquí, ¿cuál es el otro segundo punto de conflicto? El primero es que necesitamos una planeación y el segundo es cómo llevamos a cabo esta necesidad o esta articulación si no es a través de instrumentos que tengan una versatilidad tal que nos permitan involucrar a diferentes niveles y diferentes materias. Y bueno, esto es un poco la forma en que en México hemos dado esta batalla para planear, para poder establecer criterios de sustentabilidad, no sin problemas. Ahorita tenemos un grave problema de aplicación de una ley de vida silvestre, en donde con un artículo de una ley de vida silvestre se está poniendo en jaque al futuro turístico del país, sobre todo en la zona en donde hay humedales, que es casi toda nuestra costa. Entonces, aquí se tiene que ser muy creativo en cómo se aplican las leyes y, obviamente, uno de los reclamos que en estos momentos tenemos en este sentido es que no contamos con la ley que distribuya las competencias y con la ley que nos dé instrumentos, que en el caso de la Ley General de Turismo, porque ya no puede ser Federal de Turismo, que nos permita precisamente manejar esta situación. Creo que parte del Congreso Internacional de Derecho Turístico en el que estamos, pues creo que una de las conclusiones era esta: alertar al Congreso mexicano de que necesitamos reconstruir y construir esta nueva forma de ser ordenada y sustentable para que el turismo sea una de las importantes actividades para el desarrollo nacional y el desarrollo regional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmona Lara, y ha sido sumamente interesante. Hoy a la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar a la profesora Jacqueline Morán de Valía, justamente también relacionando el turismo y su efecto sobre el medio ambiente. Usted nos ha permitido verlo desde otro ángulo, desde el ángulo del ecoturismo, en primer lugar con la declaración de Quebec del 2002, que también explicó, y después esta referencia al turismo sustentable, tan poco desarrollado en otros países. No obstante, la consagración constitucional de los derechos, aun cuando no estuviera expresamente previsto el turismo o el medio ambiente, hace que uno encuentre un sustento acerca de lo que usted también plantea respecto a las garantías y el control de la contaminación y la protección. No nos queda más que esperar que se cumplan sus deseos, que son tan importantes para este hermoso país. A continuación hablará el doctor Isaac Augusto Damsky, que es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, candidato a doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Instituto de Jóvenes Juristas de Derecho Público Iberoamericano, secretario general del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UBA y autor de numerosos importantes artículos publicados en el país y en el exterior. Doctor. Bueno, muchas gracias. Pero faltó el dato curricular mío, que creo que es el más importante, que es que soy exalumno de mi querida maestra y amiga, la profesora Miriam Ibanega. Yo quiero empezar estas breves reflexiones sobre el overbooking o la sobreventa de pasajes aéreos, agradeciendo especialmente al querido doctor Jorge Fernández Ruiz por su gentil invitación a estar aquí esta tarde con ustedes. Agradecer también a mi gran amigo Miguel Alejandro López Olvera, que ha hecho posible que esté aquí. Agradecer también a la querida profesora, a quien fuera mi querida profesora de posgrado, la doctora Miriam Ibanega, y especialmente al profesor Enrique Rojas Franco, porque su presencia en esta mesa constituye un verdadero espaldarazo para mí, y así lo creo, y por eso mi agradecimiento.
Antes de comenzar a realizar estas reflexiones sobre el overbooking y intentando modestamente complementar algunas de las consideraciones formuladas en torno a la relación del turista, querría sentar algunas premisas que para mí son fundamentales previo a adentrarme a la relación jurídico-turística que determinará en el overbooking. En primer lugar, creo que es un valor entendido para todos nosotros que el turista es un consumidor, pero un consumidor muy particular por el grado de inferioridad en el que se encuentra inmerso. Está en lugares que no son propios de su vida cotidiana, muchas de las veces no comprende el lenguaje, qué decir del ordenamiento jurídico del país donde sufre las consecuencias dañosas. Si ello es así, en nuestro país, en Argentina, tenemos lo siguiente. Primero, la interpretación pro consumidor de todo vínculo jurídico turístico, a lo que debe añadirse la protección cualificada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reforzando tal cariz tuitivo por intermedio de aquel principio que nuestro maestro argentino Jorge Luis Salomoni llamara la interpretación evolutiva y humanitaria de los derechos humanos, con ello recreando el ideario de Pedro Níquel. En segundo lugar, el derecho a recibir una prestación específica. Y en tercer término, con lo anterior, la protección de sus intereses económicos. Con esto en mente, dentro de este contexto, debiera construirse la protección del usuario frente al overbooking. Sin embargo, veremos que en Argentina existe un tratamiento cuanto menos fragmentario en la materia, en el que administrativamente se autoriza el overbooking, pero jurisprudencialmente se lo sanciona, se lo fulmina, mediante indemnizaciones especiales, pero paradójicamente sin anular la norma administrativa permisiva de estas prácticas. Vamos entonces al tema. El overbooking o la sobreventa de pasajes aéreos es una práctica cada vez más frecuente, que consiste en vender 2 veces el porcentaje del pasaje con el fin de asegurarse una ganancia, evitando las compañías aéreas asientos vacíos en sus vuelos y sometiendo al usuario del servicio a una situación cuanto menos incómoda. Esta práctica resulta tolerada por el ordenamiento administrativo argentino con los matices propios de cada contexto. Para el caso nuestro, para el caso argentino, como veremos, esta práctica, como adelantamos, es paradigmática. Si bien se encuentra tolerada por la reglamentación aprobatoria de las condiciones generales de contratación del transporte aeronáutico, resulta repudiada por la jurisprudencia especializada. El dato peculiar reside en que, a pesar de que se otorgan indemnizaciones por considerarse las prácticas de overbooking como antijurídicas, la norma reglamentaria que las autoriza no ha sido anulada. Para justificar el overbooking aéreo, las líneas aéreas alegan que un elevado número de usuarios reservan vuelos que finalmente no toman, con sus consecuentes perjuicios. También sostienen que, según las estadísticas, un elevado porcentaje de pasajeros que realiza su reserva para un vuelo no la utiliza, lo que supone, en primer lugar, que al figurar reservada no puede ser adquirida por otra persona, y en segundo término, que el avión despega con pasajes que no han sido ocupados, lo que reporta un grave perjuicio económico, principalmente para las compañías aéreas. Lógico. De esta forma, para evitar esta situación, las compañías realizan una estimación de las reservas que pueden ser anuladas basándose en estas supuestas estadísticas y ofrecen al público más ubicaciones de las que dispone el avión. Sin embargo, la afectación de una enorme población usuaria, que ha sido ciertamente advertida por la jurisprudencia argentina, pareciera demostrar lo contrario. Por poner un ejemplo, solamente en la Unión Europea, esta práctica de overbooking afecta anualmente a 250.000 pasajeros. Y asimismo, las estadísticas en los países latinoamericanos son bastante superiores. Lo expuesto permitiría esbozar un intento preliminar de explicación de dos caras de un mismo problema. Por un lado, la tolerancia a esta práctica por parte de las autoridades administrativas, y por el otro, su fulminante rechazo por parte de la judicatura. Sentado lo anterior, vemos que, por overbooking, se entiende a cualquier vuelo regular en el que el número de pasajeros con reserva confirmada y que se haya presentado dentro del tiempo límite sobrepasa el número de lugares de las que dispone el avión.
Esta denegación de embarque se produce aunque el pasajero tenga realizada la reserva, comprado su ticket y se presente en el mostrador con la antelación suficiente. En estos casos, según un régimen que debo decirles es universalmente uniforme y que para el caso de la Unión Europea se encuentra en una directiva comunitaria de 1991 parcialmente modificada en el año 2005 y para el caso argentino de manera prácticamente simétrica la encontramos en una resolución ministerial de 1998, se establece un sistema de compensación que debo decirles es exigua por denegación de embarque aéreo. Como veremos a continuación, esta práctica, que insisto, es universal y uniformemente reconocida, ha sido recepcionada en la Argentina en los siguientes términos. Esta práctica está normada en el artículo 12, inciso A, de la resolución del Ministerio de Economía, que lleva el número 1532 del año 1998, bajo el término denegación de embarque. Esta norma, aprobatoria de las condiciones generales del contrato de transporte aéreo, convalida la denegatoria de embarque por sobreventa de pasajes, si bien jurisprudencialmente ha merecido el reproche. Esta norma reconoce derechos que son francamente exiguos al turista. Primero, la inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior sin cargos adicionales al ya desvalido turista. Segundo, el endoso del contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero. O, tercero, el derecho a ser reencaminado por otra ruta hacia su destino por otro transportador. Entre las obligaciones del transportador figurarán también su deber a proporcionar al pasajero y sin cargo alguno de los siguientes servicios incidentales y francamente irrisorios. Primero, el derecho a efectuar una comunicación telefónica o cable gráfica al punto de destino, lo cual nos hace parecer al derecho de una persona detenida en un proceso. Segundo, el derecho, que es un derecho humano fundamental, a comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera que media hasta el embarque de otro vuelo. Y tercero, el alojamiento en un hotel en el aeropuerto o en la ciudad cuando la demora de un vuelo exceda las 4 horas, ciertamente de un vuelo internacional. Como contrapartida, se le requerirá al pasajero, primero, presentarse en el lugar a la hora indicada por el transportador y segundo, confirmar su reserva con una antelación suficiente. Y yo me pregunto, ¿cuál es la antelación suficiente? Pues bien, esto no se encuentra estipulado en estas bases que estamos comentando. Huelgan los comentarios. Finalmente, la norma exige de los transportadores y sus agentes autorizados exhibir este régimen a los pasajeros en los puntos de emisión de tickets, en los puntos de reserva de espacios y en los aeropuertos. Pues bien, quienes somos viajeros frecuentes al exterior, podemos constatar que nunca hemos visto esta información tan pormenorizada. En consecuencia, presentados así brevemente estos términos, tenemos que, si nos atenemos al régimen vigente, podemos extraer algunas de las siguientes conclusiones. En primer lugar, que un ticket de avión no nos asegura un lugar en el vuelo que figura en el ticket. Esto es paradójico. Consecuentemente, lo que nos da derecho el ticket es a un asiento en el vuelo en que se encuentre disponible. Siendo ello así, la contratación de un ticket aéreo, en esta misma contratación, no hay derecho a una prestación cierta y oportuna. No se contrata un objeto cierto, por cuanto se legitima un margen de incertidumbres. Huelgan aquí también los comentarios. En segundo lugar, puesto que es una situación que ha sido en gran medida convalidada por las normas administrativas, la protección del usuario se reduce a prácticamente su mínima expresión, como hemos visto. Dependerá de la efectividad de los mecanismos reclamatorios que se hayan logrado implementar en el aeropuerto de que se trate. Luego, si la solución propuesta por la compañía no satisface al cliente, pero si el cliente posee la suficiente determinación, información, parsimonia y, por cierto, capacidad económica, entonces el cliente podrá contratar un abogado y llevar el caso a juicio, el cual en Argentina, como veremos del análisis jurisprudencial que seguidamente vamos a hacer, tarda unos cuantos años. ¿Por qué esto?
porque tramita como un juicio ordinario, como un juicio común, ante un fuero común, no un fuero versado, y se dirime por las reglas y categorías del derecho común, no del derecho del consumidor, no del derecho administrativo turístico. Esto dura muchos años. Eso sí, y sobre esto tomemos apunte, es imprescindible conservar el ticket como prueba del contrato incumplido. Pero el problema sobreviene porque las aerolíneas exigen la entrega de ese ticket para reagendar al turista en un nuevo vuelo. Allí entonces encontraremos al viajero extenuado y en su máxima situación de indefensión frente a este dilema existencial. ¿Entrega su ticket para viajar y llegar a su destino o defiende unos derechos suyos por demás inciertos? El carácter ostensible y muchas veces desesperante de estas situaciones, creo, me eximen de todo comentario. Esbozado brevemente al régimen del overbooking, creo conveniente ahora presentar en contraste el categórico rechazo que esta práctica ha merecido de los tribunales judiciales. Si bien, insisto, reconociendo la paradójica falta de anulación que en nuestro país se verifica respecto de la reglamentación que lo autoriza. En primer lugar, debemos señalar que ya desde antiguo la jurisprudencia internacional, especialmente la norteamericana, ha juzgado severamente esta práctica, estructurando su criterio sobre la base del llamado bumping o rebote, situación que consiste en impedir embarcarse a una persona con pasaje, entendiéndose que constituye una práctica discriminatoria e inaceptable, tal como ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica en el célebre caso de la célebre cantante Ella Fitzgerald versus Pan American World Airlines. Con posterioridad, en el caso Wills versus TWA, el tribunal resolvió que la falla de una aerolínea en proporcionar un asiento debidamente reservado a un cliente resulta una discriminación injusta, dejando sentado que la práctica del overbooking constituye, además, una conducta temeraria. En el mismo sentido, existen otros tantos casos de la jurisprudencia norteamericana, quizás el más resonante de todos sea Neither Ralph contra Allegheny Airlines, en el que se demandó a la aerolínea por discriminación fraudulenta y falsedad a raíz de un caso de overbooking. Este caso es interesante señalar que fue el primer caso que llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos tuvo oportunidad de señalar que la sobreventa constituye un comportamiento malicioso contra los pasajeros y el grupo de consumidor, y condenó a la empresa a pagar daños compensatorios y punitivos. Quiero señalarles que la caracterización jurisprudencial que efectuamos no es ociosa, ya que Argentina receptó estos criterios jurisprudenciales referidos según seguidamente vamos a analizar. Así, en el caso Beiroa de 1992, la Sala Tercera de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial calificó este tipo de conductas como de incumplimiento contractual, agregando que dicha práctica resulta por lo menos temeraria y negligente por cuanto constituye una inobservancia de los deberes inherentes a una conducta comercial responsable y respetuosa de los derechos. Por su parte, en el caso Salsamendi, sentenciado en el año 1996, la Sala Primera del mismo fuero amplificó los términos de la fulminante sanción comentada, estableciendo, primero, que el overbooking, al ser calificado de incumplimiento contractual deliberado, exterioriza la mala fe empresarial al constituir una práctica consciente de desbaratamiento de derechos acordados. Segundo, que por tratarse de un pasajero impedido de embarcar en el exterior para retornar a su país, Argentina, ello determina que los daños infligidos exceden de un inconveniente momentáneo por la situación manifiesta, relevada de prueba, de trastorno, desconcierto y ansiedad en que se coloca un pasajero en un país ajeno. Finalmente, tenemos un muy reciente pronunciamiento de junio de este año, también de la Sala Tercera del mismo fuero, es el caso Maluende, en el cual el tribunal tuvo oportunidad de definir la práctica bajo análisis y a su vez delimitar los contornos del mentado artículo 12, inciso A de esta resolución ministerial, en el cual señala que el overbooking autorizado por el ordenamiento argentino debe circunscribirse solamente a un hecho involuntario que impide el cumplimiento exacto de la obligación contractual asumida, y no
como comprensiva de una inejecución voluntaria resuelta en función de conveniencias particulares de la empresa. El categórico contraste presentado nos mueve a efectuar una última consideración en torno a esta problemática, y ella se refiere a la figura del pasajero turista como usuario del servicio de transporte aéreo. En mi opinión, más allá de los regímenes indemnizatorios específicos, esta práctica demuestra la situación de especial vulnerabilidad que, como ningún otro usuario, experimenta el turista. Así que el turismo es una actividad que se realiza a través de contratos conexados, no cabe duda. Que implica una actividad de consumo, tampoco. Y que consecuentemente la protección del turista será mayor o menor dependiendo de lo establecido en el régimen del consumidor llamado a dirimir su conflicto, mucho menos. Esta protección, debemos decir que en nuestro contexto latinoamericano es dispar. Así, ejemplo de esto, podríamos, creo no equivocarme si digo que en Argentina el turista está menos protegido que en Brasil, pero más que en Uruguay. No caben dudas que el consumo turístico es un tipo muy especial de consumo que requiere de un enfoque apuntado a una especial protección. Y asimismo, que las actividades turísticas que por estas vías de contratos conexados conforman un conjunto combinado de prestaciones, constituyen una muy especial forma de prestación de servicios que requieren consecuentemente de una muy especial encuadramiento normativo. La especificidad de los servicios turísticos requiere también de mecanismos protectivos también específicos. Y a este efecto, no es ocioso señalar que los tradicionales mecanismos de protección de los derechos de los usuarios, tales como la protección cautelar judicial, pueden resultar manifiestamente ineficaces para resolver un conflicto en tiempo real. Esbozada esta delicada situación del turista y la especificidad de este tipo de relaciones, entiendo que los regímenes específicos debieran prever, en primer lugar, una delimitación legal adecuada y justa de los riesgos empresarios que tiene y debe asumir cada uno de los integrantes de la cadena contractual turística. En segundo término, una justa distribución de los costos y traslado de estos riesgos a través de figuras como las del seguro, incluyendo, entre muchos otros, dentro del riesgo aeronáutico, la insolvencia de las líneas aéreas. Y tercero, una consecuente protección rápida y eficaz del turista como consumidor. La elaboración de todo esto, asentado sobre la base de principios propios, que en una norma marco como es la Ley 25.997 constituye el gran desafío que tenemos por delante para hacer viable la actividad turística, segura la contratación y protegido a sus actores en pos de un desarrollo necesariamente equilibrado. Y ahora sí, para terminar, y tras este breve repaso del cuadro de situación en que se encuentran los turistas frente al overbooking, quiero recrear una visión sensata y optimista respecto de la protección de los derechos de los usuarios que he encontrado en la perspectiva que sobre la defensa del usuario y del administrado nos lega nuestro más grande jurista argentino en la actualidad, el profesor Agustín Gordillo, quien dice así: es materia de inquietud ciudadana si las leyes que en su caso reglamenten los derechos del usuario lo harán en forma limitativa o dejarán margen para un mayor desarrollo. De cualquier manera, aunque las primeras leyes sean restrictivas, con la evolución del pensamiento jurídico nacional y en particular la aplicación del derecho y la jurisdicción supranacional, será posible irlas superando progresivamente. El propio progreso político puede ir generando modificaciones legislativas en la medida en que exista creciente consenso social sobre cuál debe ser la extensión de la tutela en cuestión. Todo esto no es doctrina, es derecho viviente en la jurisprudencia contemporánea. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Damsky, no solo por sus palabras, sino también por su conferencia, y que la verdad que si nos hubiésemos puesto de acuerdo quizás no hubiésemos coincidido tanto, porque justamente hoy a la mañana hice referencia. Y me hace acordar un poco al profesor Julio Comarida cuando hablaba de la eficacia de los procesos y de los procedimientos, y ya sea procesos judiciales o procedimientos administrativos. Y creo que has tocado uno de los temas más actuales que debe padecer el turista en general, que es la sobreventa de pasajes, que como bien dijiste, tiene una reglamentación que la respalda. Eso es quizás
uno de los aspectos más difíciles de superar, cuando hay una reglamentación que acepta la modalidad. Así que bueno, van mis felicitaciones. A continuación, y para cerrar la mesa, el doctor Enrique Rojas Franco, director ejecutivo y vicepresidente del Instituto de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, profesor Jesús González Pérez, miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Ciencias Políticas y Morales de España, doctor en Derecho Público por la Universidad de Burdeos, Francia, especialista en Ciencias Administrativas por la Universidad de Roma, vicedecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, presidente del Instituto Latinoamericano del Defensor del Pueblo, expresidente del Tribunal Administrativo de la OEA y lleva 30 años de profesor en la Universidad de Costa Rica, licenciatura y posgrado, y podría seguir leyendo los antecedentes del profesor, pero por último quiero destacar algo: es una excelente persona y es un gran amigo de sus amigos. Y es muy importante en el ámbito en el cual nos desarrollamos saber que podemos contar con su amistad y su honestidad en este sentido. Gracias, Miriam. Y es recíproco. Gracias al profesor Fernández Ruiz por haberme invitado a este seminario internacional sobre el derecho turístico. Creo que a veces no le damos la importancia desde el punto de vista de la ciencia jurídica al turismo como actividad humana, como actividad política, como actividad económica, como actividad social, como actividad cultural, y ahí seguimos. Realmente el mundo actual vive una actividad que es esencialmente importante para lograr que los pueblos se conozcan. Y cuando los pueblos se conocen, los pueblos se comprenden. Y cuando los pueblos se comprenden, los pueblos viven en paz. Y eso es un efecto que da el turismo, es una realidad. Cuando yo vengo a México y voy y hago la ruta maya, o cuando voy a ver la gran cantidad de historia que tiene este pueblo mexicano, este bello pueblo mexicano, primer virreinato español, pues dice uno, ¿a qué se debe? Es a sentirse uno como en casa en México. Precisamente lo hace porque hago turismo también. Además de actividad académica, hago turismo. Y al hacer turismo, conozco al pueblo mexicano, al comprender sus tradiciones, su idiosincrasia, su comida, su humor. Quiero al pueblo mexicano y vivo en paz con el pueblo mexicano. Igual, cuando los mexicanos van a Costa Rica, que están a 2 horas y media en avión, se sienten igual. Dentro del mutatis mutandis de lo que es un país como México, inmenso, con una gran población, a diferencia de Costa Rica, con 4 millones de habitantes, 52.000 kilómetros cuadrados, pero que tenemos lo nuestro, pequeño, pero lo tenemos. Por ejemplo, esta fotografía que apareció en La Nación es un volcán que queda a 40 minutos de la ciudad capital. Las playas están a 2 horas y media. Este es el volcán que tiene el cráter más grande del mundo, el volcán Poás. Y otras bellezas, sobre todo en ecoturismo, que hablaba la profesora allá Carmen, hacen que Costa Rica cada día logre un mayor desarrollo económico social. Y hay que decir que entre los efectos que tiene el turismo hay un efecto enormemente económico.
España pudo mantenerse aislado, porque, bueno, lo aislaron de Europa. Se decía que Europa llegaba hasta los Alpes por una razón, porque todo el turismo de los países nórdicos les importaba un bledo que estuviera el general Francisco Franco, que fuera un dictador. Ellos iban a España porque era un país donde su moneda se les hacía inmensamente fuerte. La gente, el español, agradable, simpático, la comida, los toros, las playas, y mantuvo a España todos los demás pueblos de Europa. Los políticos aislaron a España y el pueblo pudo mantener a España. Cuando España ingresa al mercado común europeo y lo aceptan como un socio, resulta que ahora la economía española, turismo, más la ayuda de los demás del sistema europeo, hacen que ya España supere a Italia. La economía española es más fuerte que la italiana. Ahora, mi tema es el régimen jurídico de la actividad turística en Costa Rica. Y en esto podríamos poner un ejemplo, y por eso hablé de España, para señalar el aspecto tan importante que tiene el turismo en el mundo, y especialmente en mi país, en Costa Rica. Cuando llegó Hernán Cortés aquí a México, había un imperio, había toda una organización política, había toda una organización militar, había grandes riquezas. En cambio, Costa Rica era un país que no tenía absolutamente ninguna construcción, ningún sistema de escritura, era un país sumamente pobre. Bueno, ahora no. Ahora Costa Rica, sin dejar de ser un país todavía del tercer mundo con grandes problemas, sobre todo con la gran inmigración de nicaragüenses que tenemos, en 4 millones tenemos tal vez entre 750,000 y 1 millón de nicaragüenses. De modo que las inmigraciones corren para allá y corren para acá, y los centroamericanos aquí, y aquí estoy viendo que están adoptando los mexicanos con los centroamericanos los mismos sistemas que les aplican los americanos a ellos. Y ahorita hacen ustedes también un muro, siguiendo la costumbre de los americanos, porque sí somos buenos para no ser solidarios entre nosotros. Hoy me vi en el periódico mexicano que van a tratar de fichar a los inmigrantes centroamericanos que tratan de llegar a los Estados Unidos, aplicando las mismas fórmulas que hacen en Estados Unidos, de permitir que haya policía particular persiguiendo a los centroamericanos y mexicanos que tratan de llegar a trabajar, porque eso es lo que llega. En esa época Costa Rica era muy pobre, y llegamos ahora al año 2008 y encontramos que Costa Rica tiene índices de país desarrollado. Tenemos en alfabetismo índices como Argentina, en medicina índices como Cuba, de primeros del mundo. Y tenemos algo que es muy importante, que nos hace diferentes: no tenemos ejército como institución permanente, lo que significa que los recursos
los escasos recursos que hemos tenido desde el año 49, que se creó constitucionalmente la prohibición de tener ejército, como lo tienen los demás países de Centroamérica y lo tiene Panamá, ya adoptó, ya eliminó también Panamá, ya es el sistema de policía civil. Y entonces esos pocos recursos los hemos destinado a la salud, a la educación y a la justicia. Esa es una realidad de Costa Rica. La educación ha sido desde los principios de la independencia el norte o guía de nuestros gobernantes. El café es la bendita bebida nuestra en los albores de la colonia, fue el que posibilitó, digámosle, los ingresos económicos necesarios para lograr un desarrollo incipiente. Ahora está el grupo Intel, que es el máximo exportador en Costa Rica, pero ha surgido en los últimos 20 años un boom turístico que es el que está produciendo una verdadera explosión económica y logrando Costa Rica tener índices económicos de país de primer mundo, y esto produce una cierta injusticia. A países como Nicaragua y Honduras y otros más les perdonan las deudas o se las cambian por ecología, y Costa Rica, como tiene esos índices en educación, en salud, etcétera, no le perdonan la deuda. Pero tenemos un privilegio de tener un país con grandes bellezas naturales, pero también el gobierno del Estado inició hace aproximadamente 25 años todo un proyecto para fomentar el turismo como industria. Fue una política de Estado, no fue una política de gobierno, lo que significa que los diferentes gobiernos que se iban sucediendo iban no solo manteniendo las normas jurídicas, políticas, de fomento a la industria sin humo, sino que iban cada día aumentando. Y en ese sentido se produjo toda una serie de normas de carácter constitucional, de carácter legal y de carácter reglamentario, que ha propiciado en mi país un nuevo derecho, el derecho turístico, muy incipiente en cuanto a autonomía e independencia, pero que ya va configurando un corte umbilical con el derecho público en general y en especial con el derecho administrativo. Y es que esta explosión turística necesariamente se da en un país cuya vigencia de las leyes es muy importante, como en el mío, que cualquier sacrificio fiscal, que cualquier fomento al turismo tiene que hacerse a través de normas de diferentes categorías y de diferente jerarquía. Y en esto, este derecho turístico participa mucho de algo que uno oye en casi todos los congresos, que es la huida del derecho administrativo al derecho privado, producto de la globalización, producto de una actitud del Estado de trasladar ciertas competencias, ciertas atribuciones
al sector privado. Pero es paradójico que una actividad que es esencialmente organizada por el sujeto privado tenga tanto control por parte del Estado y sus instituciones. Al menos en mi país, si bien es cierto, hay todo un sacrificio fiscal para darle a los que desarrollan hoteles, realizan actividades en general de carácter turístico, tanto interno como externo, toda la actividad está controlada por el Estado. ¿En qué sentido? En que las agencias de viaje necesitan una autorización para viajar, para operar. Los hoteles tienen que indicar sus tarifas. Los restaurantes tienen que decir cuánto es el número de tenedores, igual que los hoteles, si son de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Los operadores turísticos necesitan una licencia del Estado. Es claro que por las limitaciones de tiempo no puede uno avanzar, pero en la ponencia están más o menos desarrollados estos conceptos o principios de tipo general. Pero lo que quiero recalcar hoy ante este auditorio es que no hay actividad más publicitada, más jurídica, más controlada que la actividad turística. ¿Por qué? Por una razón muy simple: por el enorme interés social, por el enorme interés económico que tiene el Estado en esta actividad. Es decir, se quiere que el turista tenga seguridad, se quiere que el turista tenga hoteles de buena categoría, o que la categoría que le vendan sea real, sea cierta. Se quiere que haya vías de transporte con sus vehículos de alquiler que estén en buen estado. Se quiere que al turista no lo estafen en los precios de los restaurantes. Se quiere que los turistas vuelvan nuevamente, hablen del país, porque la actividad turística produce divisas, empleo, riqueza, pero sobre todo amistad entre los pueblos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas Franco. Y la verdad es que, lo voy a decir en términos muy simples, nos has vendido tan bien Costa Rica que creo que más de uno de nosotros nos vamos a plantear las próximas vacaciones. Ese volcán está interesante. Creo que de todo lo que has dicho y que nos has podido reflejar cuál es el interés de tu país en el derecho turístico, lo más relevante ha sido la importancia que tiene el turismo para conocer a los pueblos. Creo que nos pasa a todos. Uno estudia la historia de los pueblos a través de los libros, de los textos, pero conocer a su gente, saber cómo vive, cómo es cada una de sus características, en vivo y en directo, como decimos los argentinos, es lo más importante. Y esto hace a la paz y a la unión, porque uno se da cuenta que no somos tan distintos, todas las características comunes que tenemos los pueblos de América. Muchísimas gracias. 5 minutos nada más de receso porque estamos muy atrasados para dar comienzo a la quinta mesa. Muchas gracias.